Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos para disfrutar nuevamente de un precioso y maravilloso tiempo devocional. En esta oportunidad, este devocional lleva como título En el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura a unos versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 24, versículos 33 al 35, dice la palabra del Señor. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene un mensaje para nosotros. Prestemos muchísima atención. Cuando los dos discípulos llegaron a Emaús y estaban reponiendo fuerzas con la comida de la tarde, el misterioso extranjero que los había deleitado en el camino tomó pan, lo partió y se dio a conocer a ellos, y después desapareció de su vista. Estos discípulos lo habían constreñido a que se quedara con ellos, porque el día había declinado. Pero ahora, aunque era mucho más tarde, el amor de ellos era una lámpara a sus pies, sí, y alas también. Se olvidaron de la oscuridad de la noche, no sentían más el cansancio, e inmediatamente desanduvieron los 11 kilómetros para hacer conocer las alegres nuevas del Señor resucitado que se les había aparecido en el camino. Llegaron a donde estaban los cristianos de Jerusalén y fueron recibidos con una explosión de gozosas nuevas antes que ellos pudiesen contar las suyas. Estos primitivos cristianos hablaban de la resurrección de Cristo y proclamaban lo que sabían de Él con gran fervor. Todos tenían experiencias comunes. Que el ejemplo de ellos quede profundamente impreso en esta mañana en cada uno de nosotros. Nosotros también debemos testificar de Jesús. El relato de Juan en cuanto al sepulcro tuvo que ser suplido por el de Pedro. Y María pudo añadir algo más. Todo esto combinado hace que tengamos un testimonio completo, del cual nadie puede ser quitado. Cada uno de nosotros tiene dones peculiares y manifestaciones especiales, pero el único objeto que Dios tiene en vista es la perfección del cuerpo entero de Cristo. Debemos, por tanto, traer nuestras posesiones espirituales y ponerlas a los pies de los apóstoles y distribuir a todos lo que Dios nos ha dado a nosotros. No ocultes, cristiano, nada de la preciosa verdad, sino di lo que sabes y da testimonio de lo que has visto. Que ni el cansancio ni la oscuridad o la posible incredulidad de tus amigos pese por un momento en la balanza. Arriba y en marcha al lugar del deber, y allí cuenta cuán grandes cosas Dios te ha revelado y cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu alma. Es lo que nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Me gustaría, amados hermanos, que podamos poner esta historia en su contexto. Nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado y algunos de sus discípulos empezaron a dispersarse. Y ahí es donde se encontraban estos dos discípulos que iban camino de Emaús. De repente dice que se les apareció el Señor Jesucristo a estos dos y ellos ni siquiera lo reconocían. Mas el Señor Jesucristo, que iba al lado suyo, mientras sus ojos estaban cegados y no lo podían reconocer, dice que él escuchaba todo lo que estos discípulos argumentaban. Y de repente les preguntó y les dijo: ¿pero qué ha pasado? Y de repente estos discípulos ciegos corrigieron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿eres tú el único forastero de estas tierras que no sabe qué es lo que ha acontecido? Y entonces ellos empezaron a hablarle de la crucifixión y de la muerte del Señor
Jesucristo, cómo los sacerdotes y cómo los fariseos habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que ellos iban haciendo mientras iban caminando y se atrevieron a reprender al Señor Jesús. Pero una vez que ellos iban hablando y no podían reconocerle, entonces el Señor sí que vino y los reprendió también fuertemente. Y me gustaría que lo leamos. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 25, dice a continuación lo siguiente acerca de nuestro Señor. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él, es decir, lo que de Jesucristo se decía. Y entonces, a continuación, entonces se narra lo que nosotros acabamos de escuchar en el tiempo devocional. Pero lo que quería también enmarcar en esta mañana, en este tiempo devocional, es que estos discípulos no se quedaron así. A estos discípulos les ocurrió algo especial. Y dice lo siguiente en el versículo 45 de este mismo capítulo. Dice, versículo 44, vamos a leer antes del 45. 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el Evangelio. Y miren cómo se predica el Evangelio según las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que les dijo a los discípulos, y les ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice también verso 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y lo precioso es que la vida de estos discípulos no se quedó así. La vida de estos discípulos fue completamente transformada y toda esa ceguera, todo ese temor que ellos tenían tal vez de predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, todo eso se disipó. Y escuchemos lo que pasó en Hechos capítulo 1. Dice, por ejemplo, versículo 1 de Hechos, verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y paso siguiente, en el capítulo 2, dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante, amados hermanos, ocurre algo precioso, súper precioso, amados hermanos. Porque nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, él, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio, tal como el Señor Jesucristo lo había dicho que había que predicarse. Y entonces me gustaría leerles desde el versículo 22 de Hechos 2, verso 22, dice, Pedro les decía, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y más adelante, desde el versículo 37, dice lo siguiente acerca de lo que Pedro les decía. Al oír esto, aquellas personas que recibían este mensaje confrontador, dice, al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, se arrepintieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amados hermanos, vemos cómo las vidas de estas personas fueron completamente transformadas, única y exclusivamente por el privilegio de haber recibido la llenura y el poder del Espíritu Santo. Pero amados hermanos, nosotros, mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo, nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo. Por ende, nosotros también debemos sí anhelar y buscar la llenura aún más del Espíritu Santo. Pero recordemos, amada iglesia, que ya tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros encomendémonos al poder, a la gracia y a la obra del Espíritu Santo y vayamos y prediquemos el Evangelio. Recordemos el título de este tiempo devocional: en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos comisionados por Dios para tratar de convencer a las personas. Nosotros hemos sido comisionados por Dios para ir y predicar el Evangelio y descansar en la obra soberana del Espíritu Santo, quien es el único que puede convertir un alma, quien es el único que puede traer a las personas de un mundo, de un reino de tinieblas, al reino del Señor Jesucristo, al reino de su amado Hijo, como dice también en otras partes la palabra del Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, descansemos en el poder del Espíritu Santo. Por supuesto, salgamos y prediquemos, anunciemos estas buenas nuevas, pero reposemos y descansemos en que la obra y la salvación es de el Señor y que nosotros somos única y exclusivamente sembradores de estas buenas nuevas, sembradores de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo la que puede traer a un muerto a la vida espiritual. Amadas vidas, reflexionemos en estas maravillosas y preciosas verdades que el Señor trae a nuestros corazones en esta mañana. Me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas y que el Señor obre por medio de su palabra en otros corazones. Y sin más, amados hermanos, si mi Padre así lo permite, el día de mañana les invito para compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Que tengan una preciosa mañana y que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Bendiciones a todos.